hace un tiempo atrás le platiqué de mi primo Johnny. Él vivía en Los Ángeles. Era una fichita él y su hermano. Alberto se llamaba su hermano, o se llama. Siempre estaban, Alberto tenía como mi edad y Johnny un poco más, pero siempre estaban en la cárcel o en pandillas. Y en una ocasión él tenía una motocicleta y con la motocicleta haciendo wheelie quiso atravesar varias cuadras, pero en una de las cuadras pues salió un carro y ¡pum! Se lo llevó, lo aventó y la moto le quedó sobre la pierna y prácticamente le desbarató la pierna y fue a dar al hospital. Pues estuvo en el hospital y el hospital no lo estaba atendiendo bien, así que agarró un abogado que demandara al hospital porque no lo estaba atendiendo bien. Y como el abogado no estaba haciendo nada, demandó al abogado por no hacer nada. Y le sacó $100,000. De ese caso sí lo ganó. $100,000. Pero como les conté, era una fichita. Como a las 2 semanas lo volvieron a arrestar. Ya se había gastado los $100,000 en drogas y quién sabe qué tantas cosas más, que lo agarró la policía con una escopeta recortada, una UCI, asaltando, queriéndose robar un carro, arrastrándose en el suelo porque quedó mal de la pierna y con eso queriéndose robar un carro. Ya se había acabado los $100,000. ¿Qué haríamos nosotros con $100,000? Son como 4 millones de pesos. Cerca de 4 millones de pesos. Y él no le ha durado ni un mes. Tenemos que explotar nuestro potencial. Somos buenos en algo, pero a veces nos detiene el miedo. Yo les platiqué hace unas semanas, ¿verdad?, que yo tuve miedo cuando me quebré el brazo y me lo volví a quebrar y que no podía hacer ya cosas que yo quería hacer y me retuve y me contuve y después quedé traumado prácticamente. Y muchas cosas ya no las quería hacer porque tenía miedo. No podía ni meter un gol en un partido de fútbol. ¿De dónde nace el miedo? ¿Quién empezó a tener miedo? Y nos vamos a Génesis. Siguiente, por favor. Génesis, versículos 3 al 10. Capítulo 3, versículos 8 al 10. Esta es la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Que vino la serpiente y la convenció y estaba ahí. Dios venía y los visitaba y eran muy felices, ¿verdad? Solamente una regla tenían: no comer del fruto prohibido. Pero llegó la serpiente y ¿qué les dijo? A ver qué dice esos versículos. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al caer del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Fui desnudo en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Comieron del fruto prohibido desobedeciendo a Dios. Y después de que desobedecieron a Dios, cuando Dios viene a visitarlos como comúnmente lo hacía, ahora resulta que cuando oyeron su voz les dio miedo y se escondieron. ¿Por qué? ¿Por qué les dio miedo? A ver, alguna opinión. ¿Por qué les dio miedo? ¿Qué dicen ustedes? Sentían vergüenza por el pecado, pero ellos dicen que les dio miedo que los viera desnudos. ¿Y cuántas veces los había visto desnudos? Siempre. Ahora sabían que estaban desnudos. Antes no sabían.
Si nadie tenía ropa, ni había existido la ropa. Pero cuando desobedecemos a Dios, algo dentro de nosotros se descompone. Ya no estamos en paz. Y el miedo puede ser esa manifestación. Digo puede ser esa, porque puede ser otras cosas. En este caso fue esa. Pero Adán fue el primero que tuvo miedo. Y de ustedes díganme, ¿quién nunca ha tenido miedo? ¿Y quién alguna vez ha tenido miedo? ¿Verdad? Bueno, el que nos ganó, el que fue primerito, fue Adán. Oyendo la voz de Dios, que era su amigo, tenían una relación muy cercana, pero ahora era diferente. Ahora tuvo miedo. Y la manera de decir el miedo le echó la culpa a que estaba desnudo. ¿Y nosotros a qué le echaremos la culpa? Es que me quebré el brazo cuando estaba chico. Pero ustedes a qué le echarán la culpa? Piensen, ¿por qué tienen miedo? Tal vez no encuentren respuesta, pero hay algo que originó ese miedo. Vámonos a otra historia. Mateo 14, 27 al 31. Puse 30, ¿verdad? 30 al 31. Ok, está bien. ¿Se acuerdan? Esta es la historia de que Pedro camina sobre el mar. ¿Se acuerdan la historia? Están en el lago, Jesús dice, adelántense ustedes, yo voy a orar. Y se van ellos al mar y están en el mar pescando de noche, muy noche, sigue siendo noche, no pueden pescar nada. Y Jesús después quiere alcanzarlos. Y Jesús para ir a la barca, se va caminando sobre el mar Jesús. ¿No? Y se asustan porque creen que es un fantasma. Porque nada más veían la túnica que venía flotando en el agua. Y que eran como las 4 de la mañana, a las 5. Entonces, ¿qué dicen los discípulos? Pedro dice, Jesús les dice, no se asusten, aquí estoy, soy yo. Y dice Pedro, yo quiero ir contigo también, yo también quiero caminar sobre el agua. Y empieza a caminar en el agua. ¿Y qué dice ahora sí 30 y 31? Pero el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a dice, y oyó voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya había empezado a caminar sobre el agua. Pero sintiendo el viento y sintiendo la situación y las olas que se hacían, le dio miedo. ¿Miedo de qué? De hundirse. Pero ya había caminado. ¿Por qué se hundía? Porque dudó. Ahí dice el versículo. Porque dudó. La duda, hermanos, es el comienzo de todo. Si se dan cuenta, el pasaje dice, primero tuvo miedo y después se hundía. Pero antes de tener miedo, dudó. ¿Cómo es posible que esté caminando sobre el agua? Esto no es normal, no está bien. No puede ser. Y cuando dijo no puede ser, en su mente, en ese momento, pues entonces no podía ser. Pero cuando él bajó del barco, él pensó que sí podía ser. Pero después pensó que no podía ser. Santiago 1:6 dice que el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento. Porque creo, no creo, creo, no creo. Y no hay firmeza en su palabra. Y muchos de nosotros somos así. A ratitos creemos y después ya no creemos. Para unas cosas sí creemos
No le creemos a Dios, pero decimos que sí le creemos a Dios. Otra historia, la de Josué. Vámonos a Josué.